Bien, pues vamos a compartir la palabra. Le voy a pedir por favor que me acompañe buscando Primer Libro de Reyes capítulo 17. Primer Libro de Reyes capítulo 17. Y mientras usted lo encuentra y vamos a empezar a leer a partir del versículo 8, le voy a poner en el contexto. Los primeros versículos habla de cómo aparece en escena Elías ante el rey de Israel que se llamaba Acab. Acab estaba reinando el reino del norte de Israel, es decir, 10 de las tribus. Las otras tribus, estaba dividido el reino, recuerde, estaba siendo reinado por otro rey en Judá. El rey que reinaba Judá, el reino de Judá, era de los descendientes de David, del linaje de David, y los que estaban gobernando Israel eran hombres que se habían levantado para reinar, que no tenían ningún linaje de que Dios había preparado de antemano, como fue David y los descendientes de David. Así es que Elías se levanta en medio de la adversidad porque Acab y su mujer Jezabel estaban yendo en contra de todo lo que tenía que ver con Dios, le habían dado la espalda a Dios, habían hecho, digamos que, altares para idolatrar, para los Baales, como dice la Escritura. En otras palabras, ellos estaban a favor de todo lo que tenía que ver con el diablo, con la adoración a las imágenes y a la idolatría, y habían dado la espalda a Dios. Y no solo esto, sino que estaban persiguiendo a todos los profetas de Dios para asesinarlos. Y entonces Elías se levanta con una palabra de Dios y dice: a partir de este momento no volverá a caer lluvia ni rocío sobre la tierra hasta que yo diga con mi palabra que la lluvia regrese. Y sucedió que 3 años y 6 meses, 3 años y medio, el pueblo padeció por no haber lluvia. Y entonces Dios le dijo a Elías: Elías, vete al arroyo de Querit y ahí yo te llevaré alimento a través de cuervos. Y los cuervos alimentaban de día y en la mañana y en la tarde a Elías durante un tiempo. Cuando Elías habló la palabra para que los cielos se cerraran y que ya no cayera lluvia, Elías tomó una palabra que Dios había hablado de Deuteronomio a Moisés y a la tierra de Israel cuando era un solo pueblo, y la palabra fue declarada en Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, acerca de que si ellos daban la espalda a Dios y se iban tras otros dioses, Dios iba a cerrar las ventanas de los cielos, ya no iba a llover, y aunque ellos vivieran en una tierra deseable y en una tierra fructífera, por causa de no haber lluvia, iban a padecer e iban a morir por causa de no buscar a Dios, sino buscar el pecado, sino buscar a otros dioses. Y entonces Elías, recordando esta palabra, habló esta palabra, y esto sucedió porque esa era la actitud del rey, de la reina y del pueblo de Israel. Después de que fue alimentado por los cuervos en el arroyo de Querit, hablamos ahí que la bendición de Elías tiene que ver con que Dios le dijo: tienes que moverte allí. Y Elías se movió, y ahí Dios había ordenado, diseñado que los cuervos alimentaran a Elías desde la mañana y en la tarde por diferentes días. Así es que no solo Elías se levantó firme en la palabra, como tú y yo necesitamos levantarnos firmes en la palabra hoy en día, en un mundo de adversidad, en un mundo en donde todos rechazan la verdad, todos rechazan lo que la palabra de Dios dice, y ya nadie quiere escuchar acerca de la verdad, porque la verdad trae a la luz el pecado del hombre. Porque el Señor Jesucristo vino a salvar, no a condenar, pero Él es la luz. Y cuando Él manifiesta la luz, el pecado del hombre se exhibe. Pero Dios no vino a juzgar el pecado en el hombre, sino a salvar al hombre de sus pecados. Por eso Cristo en la cruz pagó por los pecados de todos. Pero los hombres, siendo malos, dice la Escritura, no quieren venir a la luz para que sus obras de pecado no sean manifiestas. Y el hombre se ha ensañado y han inventado
la teoría de la evolución y han inventado las nuevas ideologías, no solo para rechazar la Biblia, pero para rechazar la posibilidad de acercarse a la verdad, porque la Biblia tiene la verdad, porque Jesús es la verdad y Jesús es el único camino al Padre. Así es que estamos aprendiendo de Elías porque dice la Escritura en Corintios capítulo 10 que las cosas sucedieron en el Antiguo Testamento con nuestros antepasados para que nosotros aprendiéramos de ellas y que en un momento dado o de otro también fuéramos amonestados por las cosas que sucedieron, para que no cometamos los mismos errores. Y recuerde que la palabra de Dios es viva y eficaz y la palabra es la que debe sostener nuestras vidas y la palabra del Señor nos sirve para enseñar, para instruir en justicia, para exhortar y redarguir. Así es que vemos aquí en el versículo 8 del capítulo 17 del primer libro de Reyes, donde Elías sigue adelante en el proceso de cómo Dios lo guía. Recuerde que Elías no fue un hombre perfecto, pero sin embargo Dios lo arrebató y se lo llevó sin que Elías viera muerte. Dios ungió a Elías de una manera poderosa y después de Elías vino otro hombre que se llamaba Eliseo y Eliseo recibió una doble porción de la unción o del poder que tenía Elías, de tal manera que los milagros que hizo Elías o que manifiesta Elías, Eliseo manifiesta el doble de estos milagros. Usted y yo no fuimos ungidos o no fuimos llamados para ser ungidos de acuerdo a la unción de Elías. Tampoco fuimos llamados a ser ungidos de acuerdo a la unción o al poder que recibió Eliseo, que fue el discípulo de Elías. Nosotros fuimos llamados no solo a ser llamados hijos porque Dios nos hizo nacer de nuevo y puso un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad en nosotros, lo cual no tenía Elías, ni tenía Eliseo, ni ninguno de los antiguos, sino esto solo vino a través de Cristo Jesús, de su muerte, sepultura y resurrección, y cuando el Espíritu Santo descendió. Eso es una bendición que todo creyente tiene al nacer de nuevo por causa de creer en Jesucristo y en su obra terminada, completa y perfecta. Así es que fuimos llamados hijos con un nuevo espíritu en nosotros, nacimos de nuevo, pero también para aspirar a recibir una unción, porque nadie puede caminar en el éxito, en la efectividad y en el poder de Dios como caminó Elías, como caminó Eliseo, como caminó Jesucristo, como caminaron los discípulos, como caminó la iglesia primitiva, si no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Y la unción que recibimos a través del bautismo del Espíritu Santo no es la de Elías, no es la de Eliseo, sino la misma unción con que fue ungido Jesús. Eso es algo extraordinario. Así es que no podemos solo creer en la palabra, no podemos solo conocer la palabra y entender la palabra, pero al concebirla y al vivir por ella, al permanecer en la palabra, la manifestación del poder de Dios tiene que hacerse presente para confirmar la palabra. Si la palabra es poder, si la palabra es espíritu, entonces ha de manifestarse en nuestras vidas y a través de nuestras vidas el poder de Dios que confirma la palabra. Por eso, si la palabra la recibimos, pero no agregamos fe y no damos pasos de fe, entonces el poder de la palabra no nos va a aprovechar, no va a traer beneficios a nuestra vida, no va a transformarnos, ni tampoco va a poder operar el poder de Dios a través de nosotros. Vamos a limitar a Dios por nuestra falta de acción. La fe sin obras es muerta. La fe viene por el oír la palabra. Mientras permanecemos en la palabra, conocemos, entendemos y creemos correctamente, se concibe en la palabra y la palabra tiene que dar a luz el fruto, pero nosotros tenemos que caminar en la fe. Así es que todo creyente nacido de nuevo no solo debe tener la palabra, sino la manifestación del poder de la palabra en su vida, transformando o habiendo transformado o estando transformando su vida, pero también la vida de otros a través de que nosotros enseñamos y predicamos la palabra. No podemos permanecer indiferentes a solo conocer y entender la palabra, sin creerla, sin concebirla y sin permanecer en ella. Fuimos llamados a aprender y a ser enseñados por la palabra, llamados a aprender y a ser enseñados por la palabra. Y aunque el término se conocía como discípulos,
fuimos llamados a ser discípulos. Fue el mandamiento que el Señor Jesucristo dio en el Nuevo Testamento para los creyentes. Esa palabra dejó de usarse porque estaba arraigada con el judaísmo, pero ahora somos cristianos o creyentes llamados a ser enseñados, a aprender y a ser enseñados por la palabra, por la unción del Espíritu Santo. Dice la Escritura que la misma unción del Espíritu Santo que hemos recibido nos enseña todas las cosas. Ya vemos siervos del Señor que coadyuvamos para ministrar y enseñar la palabra, pero no soy yo quien debe digerir la palabra para que tú la comas, sino que tú debes de aprender a digerir la palabra para recibir el alimento sólido. Así es que ahora vemos a Elías, que dice, vino luego palabra del Señor a Elías diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Es decir, muévete a otro lugar y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjese cómo dice, Elías, muévete para allá. Y yo he dado orden a una viuda. Yo le he ordenado, le hablé y le di órdenes a una viuda para que ella te sustente. Mientras Dios le está dando una palabra a Elías, Dios ya habló con una viuda. Ahora, esto es muy interesante, porque usted y yo tenemos que entender que cuando creemos la palabra y caminamos en fe a favor de esa palabra o en dirección en esa palabra, necesitamos entender que Dios ya lo hizo todo. Dios ya lo hizo todo. Si hablamos de que somos totalmente perdonados, Dios ya nos perdonó. Si hablamos que somos completamente sanados, es que Dios ya nos sanó. Dios ya lo hizo todo. Dios ya nos concedió todo. Todo se encuentra realizado. Ahora, si hablamos de la práctica, en la práctica también sucede ahí, así, ser altamente favorecido tiene un concepto muy interesante, porque cuando permanecemos en la palabra y permanecemos como Elías, que cuando habló con el rey dijo, vive el Señor en cuya presencia estoy, cuando tú y yo estamos permaneciendo en la palabra y en la fe, en todo tiempo y en todo lugar, vamos a ver la manifestación de que somos altamente favorecidos. De manera negativa se utiliza un concepto que se dice, es que esa persona estuvo en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Pero ser altamente favorecido es estar en el momento correcto, en el lugar correcto, donde las puertas están abiertas para ti. Pero cuando caminas a través de la fe, cuando caminas a través de la palabra, cuando tienes un corazón sensible al Señor. Por eso hemos insistido una y otra vez en que tenemos que ser y continuamente permanecer en dar gloria a Dios, dar gracias al Señor, permitir que la esperanza opere día con día en nuestras vidas, la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia, su palabra, para que nuestro corazón sea sensible y que cuando escudriñemos la palabra, leamos la palabra nos esté hablando como si Dios estuviera abriendo su boca. Dios ya abrió su boca y te dio la palabra. Recuerda que el Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y tú y yo tenemos el compendio de la palabra, tenemos el Logos, que es la misma Biblia, la cual muchos rechazan, la cual los incrédulos la rechazan y los creyentes también la rechazan porque no la estudian, porque no la leen, porque no la escudriñan. Pero gracias al Señor que tenemos la preciosa y maravillosa palabra del Señor que salió de su boca y que es como un eco que permanece. Recuerda que la palabra de Dios permanece. Dice, el cielo y la tierra pasarán, dice el Señor Jesucristo, pero mi palabra no pasará. Y la palabra del Señor tiene poder. Aunque tú no la estés recibiendo ahorita, aunque tú no la estés creyendo ahorita, aunque tú no la estés escudriñando ahorita, mañana que lo hagas, podrás apropiarte de ese poder. Podrás hacer que el poder de la palabra se manifieste en tu vida. Mientras tú la estudies, la conozcas, la pongas delante de tus ojos, en tu boca, en tus oídos, en tu mente y en tu corazón, una y otra vez. Y la palabra ha de manifestar su poder, porque Dios puso en cada palabra un propósito y tiene el poder para que ese propósito se cumpla, que dé fruto para que no regrese el Señor vacía. Eso lo dice Isaías 55:11. Así es que dice así, Dios ordenó a esa viuda que sustentara a Elías. Entonces Elías tenía que moverse y trasladarse a aquella ciudad, a Sarepta de Sidón. Versículo
10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí había una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, solo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Recuerde que ahorita, en este momento en el que Elías está hablando con la viuda, estamos hablando que la sequía, el hecho de que los cierros se hubieran cerrado, estaba causando ya estragos en la vida de las personas. Y esta viuda no era la excepción. Ya había escasez y esta mujer solo tenía un puñado de harina y un puñado de aceite, lo cual iba a preparar para alimentarse, y era lo único que tenía. Había tanta escasez que ellos estaban ya prácticamente dispuestos a morir. Pero dice la escritura que entonces Elías recibió una palabra del Señor, que el Señor le dijo: Elías, yo le he ordenado a una mujer que te alimente. Así es que si Dios le ordenó a la mujer que le alimente y la mujer le responde a Elías: oye, es que nada más tengo esto, ¿cómo entonces es que Dios le ordenó a esta mujer? Aunque no está descrito cómo Dios le habló a la mujer y cómo Dios le dio la orden a la mujer, pero esta mujer caminó en fe, porque seguramente, viéndolo desde la perspectiva de la mujer, Dios habló con la mujer, y yo estoy seguro que esta mujer sabía, porque Dios le dijo que vendría un profeta y que el profeta hablaría de parte de Dios, y que si ella hacía lo que el profeta decía, ella iba a ser bendecida. La bendición de Dios se iba a manifestar en su vida. Así es que por un lado, Dios le dice a Elías: la bendición, la alimentación y el lugar donde vivas está listo en la casa de la viuda. Sal de donde te alimentaban los cuervos y ahora vete a casa de la viuda, porque yo le he ordenado que ella te sustente. Y a la viuda, por otro lado, seguramente el Señor le dijo: va a venir un profeta, va a hablarte de parte mía, y tú, si obedeces, si actúas en fe, vas a poder apropiarte de lo que yo ya causé a favor de ti. Eso es un concepto importante, porque necesitamos entenderlo de esta manera. Muchos piensan que si nosotros hacemos, vamos a causar que Dios se mueva a favor de nosotros, y no funciona así. En el Nuevo Testamento, y por eso estamos tomando estos ejemplos, en Cristo Jesús, las cosas no suceden así. No nos movemos nosotros para que Dios se mueva. No, nos movemos nosotros por causa de que Dios ya se movió y está esperando que nosotros nos movamos para fluir en la bendición que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo. Así es que esta mujer, Dios la bendijo antes de que el profeta llegara. Pero esta mujer tenía que recibir la palabra del profeta y tenía que hacer de acuerdo a lo que el profeta le dijera para poder apropiarse de lo que Dios había preparado para ella. Y Dios, por otro lado, le dijo al profeta: tú ve, porque yo ya he preparado todo para que esta mujer te sustente. Así es que se unen 2 personas que tienen fe. Tanto Elías, que vino hasta Sarepta, y tanto la mujer que escucha y recibe y hace de acuerdo a lo que el profeta dice. Y dice, Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de tu tinaja no escaseará,
ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella escuchó la voz del profeta, que fue la voz de Dios una vez más, porque el Señor Dios de Israel ha dicho así. Fíjese cómo se armoniza. La mujer fue preparada por el Señor para creer la voz del profeta que venía de parte de Dios y para hacer de acuerdo a la voz del profeta. Dice, entonces, dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo, comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Vamos a estar hablando un poquito más acerca de esto, pero en contraste, Eliseo, que recibió una doble porción de lo que tenía Elías, habló también con una viuda que tenía una vasija de aceite. Seguramente usted escuchó al respecto. Y esta viuda decía, mi esposo, que era de la escuela de los profetas, ha muerto y vienen los acreedores a tomar a mis hijos, se los quieren llevar, porque mi esposo tenía deudas. Y el profeta le dice, ¿qué tienes en casa? Y ella dice, no tengo nada excepto una vasija con aceite. Y el profeta le dio una instrucción de parte de Dios, que buscara muchas vasijas y que con esa vasija llenara las demás vasijas y que no fueran escasas, sino fueran muchas. Y aquella mujer creyó. Fíjese qué locura para los incrédulos tener solo una porción de alimento y que el profeta te diga, dame primero a mí. Y si tú haces lo que yo te digo y crees lo que yo te digo, entenderás que nunca faltará aceite y harina en tu casa. Y aquella mujer lo hizo, pero eso es una locura para el incrédulo. Y es algo que no tiene sentido para el religioso. Pero tú y yo necesitamos entender cómo Dios opera. Lo mismo con la mujer en el caso de Eliseo, la mujer con la vasija de aceite. Llenó gran cantidad de vasijas de aceite hasta que no hubo más vasijas que llenar. Y entonces el profeta le dijo, ahora vende el aceite y vive, paga las deudas y vive con el resto. Y así sucedió. Pero qué locura para los incrédulos. Pero qué cosas tan insignificantes para los religiosos. Pero tú y yo necesitamos entender que Dios ya nos concedió todo por gracia y que Él nos llamó para vivir en su palabra, permanecer en su palabra, dando gloria a Él, ser agradecidos y permitir que la esperanza, una intensa anticipación del bien, una expectativa de la bondad y la benignidad de Dios estén en nuestras vidas, están a nuestro favor y que nosotros necesitamos participar de la palabra y que el poder de Dios y la gloria de Dios y cosas como estas sucedan a través de nosotros para que el nombre de Dios sea glorificado y para que la palabra sea confirmada por el poder de Dios que quiere manifestarse a través de tu vida en el nombre de Jesús. Vamos a seguir hablando de esto. Así es que es muy importante que medites. Levántate firme en la palabra, en la fe. Camina, cree en la palabra y Dios te está hablando a través de la palabra. No solo la palabra está escrita en hojas, en tinta negra o en tinta roja, sino es la misma palabra de Dios que se hace viva cuando tú la pones delante de tus ojos y cuando tú la meditas y permite que la palabra manifieste su poder a través de ti. No rechaces la palabra y sé firme al defender tu fe en contra de tanta adversidad y tantas ideologías y tanta tinieblas y caos en este mundo, y sé un heraldo, sé un testigo, sé un anunciador de la palabra, pero para ello necesitas conocerla, entenderla, creerla y vivir en ella. Sea agradecido, glorifica a Dios, permite que la esperanza y la benignidad operen a favor de ti y ten un corazón dócil a la voz del Señor. Dios te está hablando con su palabra, así es que acude
a la voz de Dios que está en su palabra, en el nombre de Jesús. Padre, el honor, la gloria y el avance es para ti. Bendito, bendito, bendito sea tu nombre. Señor, gracias por tu palabra que es viva y poderosa. Gracias, Señor. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados, completamente sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo maravilloso y precioso de tu justicia. Declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén.